Llamaría a hambre, que es el sagrado de los estudiantes, y que si no me valiese, diría que como se entraron sin llamar a la puerta como en su casa, que entendí que eran nuestros. Riéronse todos de las disculpas. Dijo don Diego: a fe, Pablos, que os hacéis a las armas. Era de notar ver a mi amo tan quieto y religioso y a mí tan travieso, que el uno exageraba al otro o la virtud, o el vicio. No cabía el ama de contento conmigo porque éramos dos al mohíno, habíamonos conjurado contra la despensa. Yo era el despensero Judas de botas a bolsa, que desde entonces hereda no sé qué amor a la sisa este oficio. La carne no guardaba en manos de la ama la orden retórica, porque siempre iba de más a menos, no era nada carnal, antes de puro penitente estaba en los huesos. Y la vez que podía echar cabra u oveja no echaba carnero, y si había huesos, no entraba cosa magra. Era cercenadora de porciones como de moneda, y así hacía unas ollas éticas de puro flacas, unos caldos que a estar cuajados se pudieran hacer sartas de cristal de ellos. Las Pascuas, por diferenciar para que estuviese gorda la olla, solía echar cabos de vela de sebo y así decía que estaban sus ollas gordas por el cabo. Y era verdad según me lo parló un pabilo que yo masqué un día. Ella decía cuando yo estaba delante: mi amo, por cierto que no hay servicio como el de Pablicos, si él no fuese travieso, consérvele VMD, que bien se le puede sufrir el ser bellaquillo por la fidelidad, lo mejor de la plaza trae. Yo por el consiguiente decía de ella lo mismo y así teníamos engañada la casa. Si se compraba aceite de por junto, carbón o tocino, escondíamos la mitad, y cuando nos parecía, decíamos el ama: modérese VMD, en el gasto, que en verdad que si se dan tanta prisa no baste la hacienda del rey. Ya se ha acabado el aceite o el carbón. Pero tal prisa le han dado. Mande VMD, comprar más y a fe que se ha de lucir de otra manera. Denle dineros a Pablicos. Dábanmelos y vendíamosles la mitad sisada, y de lo que comprábamos sisábamos la otra mitad, y esto era en todo, y si alguna vez compraba yo algo en la plaza por lo que valía, reñíamos adrede el ama y yo. No me digas a mí, Pablicos, que estos son 2 cuartos de ensalada. Yo hacía que lloraba, daba voces, íbame a quejar a mi señor, y apretábale para que enviase al mayordomo a saberlo, para que callase la ama, que adrede porfiaba. Iban y sabíanlo, y con esto asegurábamos al amo y al mayordomo, y quedaban agradecidos, en mí a las obras, y en el ama al celo de su bien. Decíale don Diego muy así fuese Pablicos aplicado a virtud como es de fiar. ¿Toda esta es la lealtad que me decís vos de él? Tuvímoslos de esta manera, chupándolos como sanguijuelas. Yo apostaré que VMD se espanta de la suma de dinero que montaba al cabo del año. Ello mucho debió de ser, pero no debía obligar a restitución, porque el ama confesaba y comulgaba de 8 a 8 días y nunca la vi rastro de imaginación de volver nada ni hacer escrúpulo, con ser, como digo, una santa. Traía un rosario al cuello siempre tan grande que era más barato llevar un haz de leña a cuestas. De él colgaban muchos manojos de imágenes, cruces y cuentas de perdones que hacían ruido de sonajas. Bendecía las ollas y al espumar hacía cruces con el cucharón. Yo pienso que las conjuraba por sacarles los espíritus, ya que no tenía carne. En todas las imágenes decía que rezaba cada noche por sus bienhechores, contaba 100 y tantos santos abogados suyos, y en verdad que había menester todas estas ayudas para desquitarse de lo que pecaba. Acostábase en un aposento encima del de mi amo, y rezaba más oraciones que un ciego. Entraba por el justo juez y acababa en el conquibules, que ella decía, y en la salve reina. Decía las oraciones en latín adrede por fingirse inocente, de suerte que nos despedazábamos de risa todos. Tenía otras habilidades, era conqueridora de voluntades y corchete de gustos,
que es lo mismo que alcahueta, pero disculpábase conmigo diciendo que le venía de casta como al rey de Francia sanar lamparones. Pensará VMD, que siempre estuvimos en paz. Pues, ¿quién ignora que dos amigos como sean codiciosos, si están juntos, se han de procurar engañar el uno al otro? Esta ha de ser ruin conmigo pues lo es con su amo, decía yo entre mí, ella debía de decir lo mismo porque chocamos de embuste el uno con el otro, y por poco se descubriera la hilaza. Quedamos enemigos como gatos y gatos, que en despensa es peor que gatos y perros. Yo que me vi ya mal con el ama, y que no la podía burlar, busqué nuevas trazas de holgarme y di en lo que llaman los estudiantes correr o arrebatar. En esto me sucedieron cosas graciosísimas, porque yendo una noche a las 9 que anda poca gente por la calle mayor, vi una confitería y en ella un cofín de pasas sobre el tablero, y tomando vuelo, vine a agarrarle y di a correr. El confitero dio tras mí, y otros criados y vecinos. Yo como iba cargado vi que aunque les llevaba ventaja, me habían de alcanzar, y al volver una esquina, sentéme sobre él y envolví la capa a la pierna de presto y empecé a decir, con la pierna en la mano, fingiéndome pobre gay. Dios se lo perdone, que me ha pisado. Oyéronme esto y en llegando, empecé a decir, por tan alta señora, y lo ordinario de la hora menguada, y aire corrupto. ¿Va por aquí un hombre hermano? Ahí adelante que aquí me pisó, loado sea el Señor. Arrancaron con esto y fuéronse, quedé solo, llevéme el cofín a casa, conté la burla, y no quisieron creer que había sucedido así, aunque lo celebraron mucho. Por lo cual los convidé para otra noche a verme correr cajas. Vinieron, y advirtiendo ellos que estaban las cajas dentro la tienda y que no las podía tomar con la mano, tuviéronlo por imposible, y más por estar el confitero, por lo que sucedió al otro de las pasas alerta. Vine pues y metiendo 12 pasos atrás de la tienda mano a la espada, que era un estoque recio, partí corriendo, y en llegando a la tienda, dije muera. Y tiré una estocada por delante del confitero. Él se dejó caer pidiendo confesión, y yo di la estocada en una caja y la pasé y saqué en la espada y me fui con ella. Quedáronse espantados de ver la traza y muertos de risa de que el confitero decía que le mirasen, que sin duda le había herido, y que era un hombre con quien él había tenido palabras. Pero volviendo los ojos como quedaron desbaratadas al salir de la caja las que estaban alrededor, echó de ver la burla, y empezó a santiguarse que no pensó acabar. Confieso que nunca me supo cosa tan bien. Decían los compañeros que yo solo podía sustentar la casa con lo que corría, que es lo mismo que hurtar, en nombre revesado. Yo como era muchacho y oía que me alababan el ingenio con que salía de estas travesuras, animábame para hacer muchas más. Cada día traía la pretina llena de jarras de monjas, que les pedía para beber y me venía con ellas, introduje que no diesen nada sin prenda primero. Y así prometí a don Diego y a todos los compañeros, de quitar una noche las espadas a la misma ronda. Señalóse cuál había de ser, y fuimos juntos, yo delante y encolumbrando la justicia, llegué con otro de los criados de casa, muy alborotado, y dijeron que sí. Hinquém de rodillas y dije, Señor, en sus manos de VMD, está mi remedio y mi venganza y mucho provecho de la República, mande VMD, oírme 2 palabras a solas, si quiere una gran prisión. Apartóse, ya los corchetes estaban empuñando las espadas y los alguaciles poniendo mano a las varitas. Yo le dije, Señor, yo he venido desde Sevilla siguiendo 6 hombres los más facinorosos del mundo, todos ladrones y matadores de hombres, y entre ellos viene uno que mató a mi madre y a un hermano mío por saltearlos, y le está probado esto. Y vienen acompañando, según los he oído decir, a una espía francesa, y a un sospecho por lo que les he oído que es. Y bajando más la voz dije, Antonio Pérez.
Con esto el corregidor dio un salto hacia arriba y dijo: Señor, en la casa pública, no se detenga VMD, que las ánimas de mi madre y hermanos se lo pagarán en oraciones. Y el rey acá. Jesús dijo: no nos detengamos. Hola, seguime todos. Dadme una rodela. Yo entonces le dije, tornándole a apartar: Señor, perderse a VMD, si hace eso, porque antes importa que todos VMDs entren sin espadas, y uno a uno, que ellos están en los aposentos y traen pistoletes, y en viendo entrar con espadas, como saben que no la puede traer sino la justicia, dispararán. Con dagas es mejor y cogerlos por detrás los brazos, que demasiados vamos. Cuadróle al corregidor la traza, con la codicia de la prisión. En esto llegamos cerca y el corregidor, advertido, mandó que debajo de unas hierbas pusiesen todos las espadas escondidas en un campo que está enfrente casi de la casa, pusiéronlas y caminaron. Yo, que había avisado al otro que ellos dejarlas y el tomarlas y pescarse a casa fuese todo uno, hízolo así, y al entrar todos quedéma tras el postrero, y en entrando ellos mezclados con otra gente que entraba, di cantonada y emboquén por una callejuela que va a dar a la Vitoria, que no me alcanzara un galgo. Ellos que entraron y no vieron nada, porque no había sino estudiantes y pícaros, que es todo uno, comenzaron a buscarme, y no hallándome, sospecharon lo que fue y yendo a buscar sus espadas, no hallaron media. ¿Quién contara las diligencias que hizo con el retor el corregidor? Aquella noche anduvieron todos los patios reconociendo las caras y mirando las armas. Llegaron a casa, y yo, porque no me conociesen, estaba echado en la cama con un tocador y con una vela en la mano y un Cristo en la otra y un compañero clérigo ayudándome a morir, y los demás rezando las letanías. Llegó el retor y la justicia, y viendo el espectáculo, se salieron, no persuadiéndose que allí pudiera haber habido lugar para cosa. No miraron nada, antes el retor me dijo un responso, preguntó si estaba ya sin habla, y dijéronle que sí, y con tanto, se fueron desesperados de hallar rastro, jurando el retor de remitirle si le topasen, y el corregidor de ahorcarle fuese quien fuese. Levantém de la cama, y hasta hoy no se ha acabado de solemnizar la burla en Alcalá. Y por no ser largo dejo de contar cómo hacía monte la plaza del pueblo, pues de cajones de tundidores y plateros y mesas de fruteras, que nunca se me olvidará la afrenta de cuando fui rey de gallos, sustentaba la chimenea de casa todo el año. Callo las pensiones que tenía sobre los avares, viñas y huertos, en todo aquello de alrededor. Con estas y otras cosas, comencé a cobrar fama de travieso y agudo entre todos. Favorecíanme los caballeros y apenas me dejaban servir a don Diego, a quien siempre tuve el respeto que era razón por el mucho amor que me tenía. Libro primero, capítulo séptimo, de la ida de don Diego, y nuevas de la muerte de su padre y madre, y la resolución que tomó en sus cosas para adelante. En este tiempo vino a don Diego una carta de su padre, en cuyo pliego venía otra de un tío mío llamado Alonso Ramplón, hombre allegado a toda virtud y muy conocido en Segovia por lo que era allegado a la justicia, pues cuantas allí se habían hecho de 40 años a esta parte han pasado por sus manos. Verdugo era, si va a decir la verdad, pero una águila en el oficio, vérsele hacer daba gana a uno de dejarse ahorcar. Este pues me escribió una carta a Alcalá, desde Segovia, en esta forma: Hijo Pablos, que por el mucho amor que me tenía me llamaba así, las ocupaciones grandes de esta plaza en que me tiene ocupado su majestad, no me han dado lugar a hacer esto, que si algo tiene malo el servir al rey es el trabajo, aunque se desquita con esta negra honrilla de ser sus criados. Pésame de daros nuevas de poco gusto. Vuestro padre murió 8 días ha con el mayor valor que ha muerto hombre en el mundo, dígolo como quien lo guindó. Subió en el asno sin poner pie en el estribo, veníale el sayo vaquero que parecía haberse hecho para él, y como tenía aquella presencia,
nadie le veía con los Cristos delante que no le juzgase por ahorcado. Iba con gran desenfado mirando a las ventanas y haciendo cortesías a los que dejaban sus oficios por mirarle, hizóse 2 veces los bigotes, mandaba descansar a los confesores y íbales alabando lo que decían bueno. Llegó a la N de Palo, puso el un pie en la escalera, no subió a gatas ni despacio y viendo un escalón hendido, volvióse a la justicia y dijo que mandase aderezar aquel para otro, que no todos tenían su hígado. No os sabré encarecer cuán bien pareció. Asentóse arriba, tiró las arrugas de la ropa atrás, tomó la soga y púsola en la nuez. Y viendo que el teatino le quería predicar, vuelto a él, le dijo: Padre, yo lo doy por predicado, vaya un poco de credo, y acabemos presto, que no querría parecer prolijo. Hizóse así, encomendóme que le pusiese la caperuza de lado y que le limpiase las barbas. Yo lo hice así. Cayó sin encoger las piernas ni hacer gesto, quedó con una gravedad que no había más que pedir. Hícele cuartos y dile por sepultura los caminos. Dios sabe lo que a mí me pesa de verle en ellos haciendo mesa franca a los grajos, pero yo entiendo que los pasteleros de esta tierra nos consolarán, acomodándole en los de A4. De vuestra madre, aunque está viva agora, casi os puedo decir lo mismo, porque está presa en la Inquisición de Toledo, porque desenterraba los muertos sin ser murmuradora. Halláronla en su casa más piernas, brazos y cabezas que en una capilla de milagros. Y lo menos que hacía era sobre virgos y contra hacer doncellas. Dicen que representará en un auto el día de la Trinidad, con 400 de muerte. Pésame que nos deshonra a todos, y a mí principalmente que al fin soy ministro del rey y me están mal estos parentescos. Hijo, aquí ha quedado no sé qué hacienda escondida de vuestros padres, será en todo hasta 400 ducados. Vuestro tío soy, y lo que tengo ha de ser para vos. Vista esta os podéis venir aquí, que con lo que vos sabéis de latín y retórica, seréis singular en el arte de verdugo. Respondedme luego y entre tanto Dios os no puedo negar que sentí mucho la nueva afrenta, pero holguéme en parte, tanto pueden los vicios en los padres, que consuela de sus desgracias, por grandes que sean, a los hijos. Fuime corriendo a don Diego, que estaba leyendo la carta de su padre, en que le mandaba que se fuese y que no me llevase en su compañía, movido de las travesuras mías que había oído decir. Díjome que se determinaba ir y todo lo que le mandaba su padre, que a él le pesaba de dejarme y a mí más, díjome que me acomodaría con otro caballero amigo suyo para que le sirviese. Yo en esto riéndome le dije: Señor, ya soy otro y otros mis pensamientos, más alto pico y más autoridad me importa tener. Porque si hasta agora tenía como cada cual mi piedra en el rollo, agora tengo mi padre. Declaréle cómo había muerto tan honradamente como el más estirado, cómo le trincharon y le hicieron moneda, como me había escrito mi señor tío, el verdugo, de esto y de la prisioncilla de mama, que a él, como a quien sabía quién yo soy, me pude descubrir sin vergüenza. Lastimóse mucho y preguntóme que qué pensaba hacer. Dile cuenta de mis determinaciones, y con tanto al otro día, él se fue a Segovia harto triste, y yo me quedé en la casa disimulando mi quemé la carta porque, perdiéndoseme acaso, no la leyese alguien y comencé a disponer mi partida para Segovia, con fin de cobrar mi hacienda y conocer mis parientes para huir de ellos. Libro segundo, capítulo primero, del camino de Alcalá para Segovia, y de lo que le sucedió en el Astarrejas, donde durmió aquella noche. Llegó el día de apartarme de la mejor vida que hallo haber pasado. Dios sabe lo que sentí el dejar tantos amigos y apasionados, que eran sin número. Vendí lo poco que tenía de secreto para el camino, y con ayuda de unos embustes hice hasta 600 reales. Alquilé una mula y salíme de la posada, a donde ya no tenía que sacar más de mi sombra. ¿Quién contará las angustias del zapatero por lo fiado, las solicitudes del ama por el salario,
las voces del huésped de la casa por el arrendamiento? Uno decía siempre me lo dijo el corazón, otro bien me decían a mí que este era un trampista. Al fin, yo salí tan bien quisto del pueblo que dejé con mi ausencia a la mitad de él llorando y a la otra mitad riéndose de los que lloraban. Yo me iba entreteniendo por el camino considerando en estas cosas, cuando pasado Torote encontré con un hombre en un macho de albarda, el cual iba hablando entre sí con muy gran prisa y tan embebecido, que aun estando a su lado no me veía. Saludéle y saludóme, preguntéle dónde iba, y después que nos pagamos las respuestas, comenzamos luego a tratar de si bajaba el turco y de las fuerzas del rey. Comenzó a decir de qué manera se podía conquistar la Tierra Santa y cómo se ganaría Argel, en los cuales discursos eché de ver que era loco repúblico y de gobierno. Proseguimos en la conversación, propia de pícaros, y venimos a dar de una cosa en otra, en Flandes. Aquí fue ello que empezó a suspirar y a decir: más me cuestan a mí esos estados que al rey, porque a 14 años que ando con un arbitrio que si como es imposible no lo fuera, ya estuviera todo sosegado. ¿Qué cosa puede ser? Le dije yo que conviniendo tanto sea imposible y no se pueda hacer. ¿Quién le dice a VMD? Dijo luego, que no se pueda hacer. Hacerse puede, que ser imposible es otra cosa. Y si no fuera por dar pesadumbre le contara a VMD, lo que es, pero allá se verá, que agora lo pienso imprimir con otros trabajillos, entre los cuales le doy al rey modo de ganar a Ostende por 2 caminos. Roguéle que me los dijese y al punto sacando de las faldriqueras un gran papel, me mostró pintado el fuerte del enemigo y el nuestro, y bien ve VMD, que la dificultad de todo está en este pedazo de mar. Pues yo doy orden de chuparle todo con esponjas y quitarle dedillo con este desatino una gran risada, y él entonces mirándome a la cara, me dijo, a nadie se lo he dicho que no haya hecho otro tanto que a todos les da gran contento. Ese tengo yo por cierto, le dije de oír cosa tan nueva y tan bien fundada, pero advierta VMD, que ya que chupe el agua que hubiere entonces, tornará luego la mar a echar más. No hará la mar tal cosa que lo tengo yo eso muy apurado, me respondió, y no hay que tratar, fuera de que yo tengo pensada una invención para hundir la mar por aquella parte 12 estados. No lo osé replicar de miedo que me dijese que tenía arbitrio para tirar el cielo acá abajo. No vi en mi vida tan gran orate. Decíame que Joanelo no había hecho nada, que él trazaba agora de subir toda el agua de Tajo a Toledo de otra manera más fácil. Y sabido lo que era, dijo que por ensalmo mire VMD, quien tal oyó en el mundo. Y al cabo me dijo, y no lo pienso poner en ejecución si primero el rey no me da una encomienda, que la puedo tener muy bien, y tengo una ejecutoria muy con estas pláticas y desconciertos llegamos a Torrejón, donde se quedó, que venía a ver una parienta suya. Yo pasé adelante pereciéndome de risa de los arbitrios en que ocupaba el tiempo cuando, Dios y enhorabuena, desde lejos vi una mula suelta y un hombre junto a ella a pie, que mirando a un libro hacía unas rayas que medía con un compás. Daba vueltas y saltos a un lado y a otro, y de rato en rato, poniendo un dedo encima de otro, hacía con ellos 1000 cosas saltando. Yo confieso que entendí por gran rato, que me paré desde lejos a verlo, que era encantador, y casi no me determinaba a pasar. Al fin me determiné y llegando cerca sintióme cerró el libro y al poner el pie en el estribo, no tomé bien el medio de proporción para hacer la circunferencia al yo no le entendí lo que me dijo y luego temí lo que era, porque más desatinado hombre no ha nacido de las mujeres. Preguntóme si iba a Madrid por línea recta o si iba por camino circunflejo. Yo aunque no lo entendí, le dije que circunflejo. Preguntóme cuya era la espada que llevaba al lado. Respondíle que mía, y mirándola, dijo, esos gavilanes habían de ser más largos, para reparar los tajos que se forman sobre el centro de las estocadas.
Y empezó a meter una parola tan grande que me forzó a preguntarle qué materia profesaba. Díjome que él era diestro verdadero y que lo haría bueno en cualquiera parte. Yo, movido a risa, le dije, pues en verdad, que por lo que yo vi hacer a VMD, en el campo de Nantes, que más le tenía por encantador, viendo los círculos. Eso, me dijo, era que se me ofreció una treta por el cuarto círculo con el compás mayor, continuando la espada para matar sin confesión al contrario, porque no diga quién lo hizo y estaba poniéndolo en, ¿es posible?, le dije yo, ¿que hay matemática en eso? No solamente matemática, dijo, más teología, filosofía, música y, esa postrera no lo dudo, pues se trata de matar en esa arte. No os burléis, me dijo, que agora aprendo yo la limpiadera contra la espada, haciendo los tajos mayores que comprehenden en sí las aspirales de la espada. No entiendo cosa de cuántas me decís, chica ni grande. Pues este libro las dice, me respondió, que se llama Grandezas de la Espada, y es muy bueno y dice milagros, y para que lo creáis, en rejas que dormiremos esta noche, con 2 asadores me veréis hacer maravillas. Y no dudéis que cualquiera que leyere en este libro matará a todos los que quisiere. Ese libro enseña a hacer pestes a los hombres, le compuso algún, como doctor. Bien lo entiende, me dijo, es un gran sabio y aún estoy por decir más. En estas pláticas llegamos a rejas. Apeámonos en una posada y al apearnos me advirtió con grandes voces que hiciese un ángulo obtuso con las piernas, y que reduciéndolas a líneas paralelas me pusiese perpendicular en el suelo. El huésped, que me vio reír y le vio, preguntóme que si era indio aquel caballero, que hablaba de aquella suerte. Pensé con esto perder el juicio. Llegóse luego al huésped, señor, deme 2 asadores para 2 o 3 ángulos, que al momento Jesús. Dijo el huésped, deme VMD, acá los ángulos, que mi mujer los asará, aunque aves son que no las he oído nombrar. Que no son aves. Dijo volviéndose a mí. Mire VMD, lo que es no saber. Deme los asadores, que no los quiero sino para esgrimir, que quizá le valdrá más lo que me viere hacer hoy que todo lo que ha ganado en su vida. En fin, los asadores estaban ocupados y hubimos de tomar 2 cucharones. No se ha visto cosa tan digna de risa en el mundo. Daba aún con este compás alcanzo más y gano los grados del perfil. Ahora me aprovecho del movimiento remiso para matar el natural. Esta había de ser cuchillada y este tajo. No llegaba a mí desde una legua y andaba alrededor con el cucharón, y como yo me estaba quedo, parecían tretas contra olla que se sale. Esto es lo bueno y no las borracherías que enseñan estos bellacos maestros de esgrima, que no saben sino beber. No lo había acabado de decir, cuando de un aposento salió un mulatazo mostrando las presas, con un sombrero enjerto en guardasol y un coleto de ante debajo de una ropilla suelta y llena de cintas, zambo de piernas a lo águila imperial, la cara con un persignum crucis de inimicis suis, la barba de ganchos, con unos bigotes de guardamano y una daga con más rejas que un locutorio de monjas. Y mirando al suelo dijo, yo soy examinado y traigo la carta, y por el sol que calienta los panes, que haga pedazos a quien tratare mal a tanto buen hijo como profesa la destreza. Yo que vi la ocasión, metíme en medio y dije que no hablaba con él, y que así no tenía por qué picarse. Meta mano a la blanca si la trae y apuremos cuál es verdadera destreza, y déjese de cucharones. El pobre de mi compañero abrió el libro y dijo en altas voces, este libro lo dice, y está impreso con licencia del rey, y yo sustentaré que es verdad lo que dice con el cucharón y sin el cucharón, aquí y en otra parte y si no, midámoslo. Este ángulo es obtuso. Y entonces el maestro sacó la daga y dijo, y no sé quién es ángulo ni obtuso, ni en mi vida oí decir tales hombres, pero con esta en la mano le haré yo pedazos. Acometió al pobre diablo, el cual empezó a huir,
dando saltos por la casa, diciendo, no me puede dar, que le he ganado los grados del perfil. Metímoslos en paz el huésped y yo y otra gente que había, aunque de risa no me podía mover. Metieron al buen hombre en su aposento y a mí con él, cenamos y acostámonos todos los de la casa. Y a las 2 de la mañana, levántase en camisa y empieza a andar a oscuras por el aposento, dando saltos y diciendo en lengua matemática 1000 disparates. Despertóme a mí, y no contento con esto bajó el huésped para que le diese luz, diciendo que había hallado objeto fijo a la estocada sagital por la cuerda. El huésped se daba a los diablos de que lo despertase, y tanto le molestó que le llamó loco. Y con esto se subió y me dijo que si me quería levantar vería la treta tan famosa que había hallado contra el turco y sus alfanjes. Y decía que luego se la quería ir a enseñar al rey, por ser en favor de los. En esto amaneció, vestímonos todos, pagamos la posada, hicimos los amigos a él y al maestro, el cual se apartó diciendo que el libro que alegaba mi compañero era bueno, pero que hacía más locos que diestros, porque los más no le entendían. Libro segundo, capítulo segundo, de lo que le sucedió hasta llegar a Madrid, con un poeta. Yo tomé mi camino para Madrid y él se despidió de mí por ir diferente jornada. Y ya que estaba apartado volvió con gran prisa, y llamándome a voces, estando en el campo donde no nos oía nadie, me por vida de VMD, que no diga nada de todos los altísimos secretos que le he comunicado en materia de destreza, y guárdelo para sí, pues tiene buen entendimiento. Yo le prometí de hacerlo, tornóse a partir de mí, y yo empecé a reírme del secreto tan gracioso. Con esto caminé más de 1 legua que no topé persona. Iba yo entre mí pensando en las muchas dificultades que tenía para profesar honra y virtud, pues había menester tapar primero la poca de mis padres, y luego tener tanta que me desconociesen por ella. Y parecíanme a mí también estos pensamientos honrados, que yo me los agradecía a mí mismo. Decía a solas, más se me ha de agradecer a mí, que no he tenido de quien aprender virtud ni a quien parecer en ella, que al que la hereda de sus abuelos. En estas razones y discursos iba, cuando topé un clérigo muy viejo en una mula, que iba camino de Madrid. Trabamos plática y luego me preguntó que de dónde venía, yo le dije que de Alcalá. Maldiga Dios, dijo él, tan mala gente como hay en ese pueblo, pues falta entre todos un hombre de discurso. Preguntéle que cómo o por qué se podía decir tal de lugar donde asistían tantos doctos varones. Y él, muy enojado, dijo, ¿doctos? Yo le diré a VMD, que tan doctos, que habiendo más de 14 años que hago yo en Majalaonda, donde he sido sacristán, las chanzonetas al corpus y al nacimiento, no me premiaron en el cartel unos cantarcicos, y porque vea VMD, la sin razón, se los he de leer, que yo sé que se holgará. Y diciendo y haciendo desenvainó una retahíla de copias pestilenciales, y por la primera, que era esta, se conocerán las pastores, ¿no es lindo chiste, que es hoy el señor San Corpus Christi? Hoy es el día de las danzas en que el cordero sin mancilla tanto se humilla, que visita nuestras panzas. Y entre estas bienaventuranzas entra en el humano buche. Suene el lindo sacabuche, pues nuestro bien consiste. Pastores, ¿no es lindo chiste? ¿Qué pudiera decir más? Me dijo, el mismo inventor de los chistes. Mire qué misterios encierra aquella palabra pastores, más me costó de 1 mes de estudio. Yo no pude con esto tener la risa, que a borbollones se me salía por los ojos y narices, y dando una gran carcajada, dije, cosa admirable. Pero solo reparo en que llama VMD, señor San Corpus Christi, y Corpus Christi no es santo sino el día de la institución del sacramento. ¡Qué lindo es eso! Me respondió haciendo burla, yo le daré en el calendario, y está canonizado y apostaré a ello la cabeza. No pude porfiar, perdido de risa de ver la suma ignorancia,
antes le dije cierto que eran dignas de cualquier premio y que no había oído cosa tan graciosa en mi vida. No. Dijo al mismo punto, pues oya VMD, un pedacito de un librillo que tengo hecho a las 11.000 vírgenes, a donde a cada una he compuesto 50 octavas, cosa rica. Yo, por excusarme de oír tanto millón de octavas, le supliqué que no me dijese cosa a lo divino. Y así me comenzó a recitar una comedia que tenía más jornadas que el camino de Jerusalén. Hicéla en 2 días, y este es el borrador. Y sería hasta 5 manos de papel. El título era El arca de Noé. Hacíase toda entre gallos y ratones, jumentos, raposas, lobos y jabalíes, como fábulas de Isopo. Yo le alabé la traza y ello cosa mía es, pero no se ha hecho otra tal en el mundo, y la novedad es más que todo, y si yo salgo con hacerla representar, será cosa famosa. ¿Cómo se podrá representar? Le dije yo, si han de entrar los mismos animales y ellos no hablan. Esa es la dificultad, que a no haber esa, ¿había cosa más alta? Pero yo tengo pensado de hacerla toda de papagayos, tordos y picazas, que hablan, y meter para el entremés monas. Por cierto, alta cosa es esa. Otras más altas he hecho yo, dijo, por una mujer a quien amo. Y vea aquí 901 sonetos y 12 redondillas, que parecía que contaba escudos por maravedís, hechos a las piernas de mi dama. Yo le dije que si se las había visto él, y díjome que no había hecho tal por las órdenes que tenía, pero que iban en profecía los conceptos. Yo confieso la verdad, que aunque me holgaba de oírle, tuve miedo a tantos versos malos, y así, comencé a echar la plática a otras cosas. Decíale que veía liebres y él saltaba, pues empezaré por uno donde la comparo a ese animal. Y empezaba luego, y yo por divertirle decía, ¿no ve VMD, aquella estrella que se ve de día? A lo cual dijo, en acabando le diré el soneto 30, en que la llamo estrella, que no parece sino que sabe los intentos de ellos. Afligíme tanto con ver que no podía nombrar cosa a que él no hubiese hecho algún disparate, que cuando vi que llegábamos a Madrid, no cabía de contento, entendiendo que de vergüenza callaría, pero fue al revés, porque por mostrar lo que era, alzó la voz entrando por la calle. Yo le supliqué que lo dejase, poniéndole por delante que si los niños olían poeta no quedaría troncho que no se viniese por sus pies tras nosotros, por estar declarados por locos en una premática que había salido contra ellos, de uno.